Pedro Castillo fue destituido del cargo de presidente de Perú y está detenido por las autoridades de ese país. Por 101 votos, el Congreso de Perú aprobó la moción de censura que puso fin a su mandato. Un hecho que tuvo lugar solamente unas horas después de que el mismo Castillo anunciara la disolución del legislativo. Tenemos reporte desde la ciudad de Lima en unos minutos. Ante el Pleno del Congreso, en un acto de restitución del orden democrático y constitucional, la hasta ahora primera vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, tomó posesión del cargo de presidenta en funciones en reemplazo de Pedro Castillo. Se trata de la primera mujer en la historia en asumir la presidencia de Perú. Y la policía de Alemania frustró un atentado contra el parlamento de ese país. 25 integrantes de la ultraderecha alemana fueron arrestados en un operativo a escala nacional. Según la Fiscalía alemana, tenían como objetivo acabar con el orden estatal e instalar un nuevo liderazgo en ese país europeo. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en nuestra región, en América Latina. Remesón político en Perú. A esta hora, el ya expresidente de ese país, Pedro Castillo, se encuentra detenido y bajo custodia policial. Así ya lo confirmó la Fiscalía de Perú tras haber anunciado la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia. De esta manera, el exmandatario buscaba gobernar por decreto, también convocar a nuevas elecciones parlamentarias y redactar una nueva constitución. Una decisión que fue mayoritariamente tildada por diferentes sectores como un golpe de Estado en ese país. Apenas horas después, en una sesión extraordinaria del Congreso peruano, los parlamentarios votaron por 101 votos a favor y 6 en contra para aprobar la moción de censura del mandatario, lo que puso fin a su mandato como presidente de Perú tan solo 16 meses después de haber asumido el cargo. 101 congresistas. Vamos a ir, por supuesto, hasta Lima. Allí se encuentra Francisco Zacarías, nuestro corresponsal. Él se encuentra justamente en la Plaza Mayor de Lima, frente al Palacio de Gobierno, y nos va a dar más detalles de esta jornada, de este remesón político allí en Perú. Francisco, muy buenas noches para usted allí en la capital peruana, y hablemos de esa votación en el Congreso que puso fin a este, digamos, controvertido gobierno de Pedro Castillo, una votación que estaba prevista para la noche de hoy, pero dadas las acciones de Castillo, fue adelantada por el Congreso y ya puso fin a este gobierno. Santiago, buenas noches. Una situación de tensa calma en el Perú. Los resultados que se han producido en las últimas horas, Pedro Castillo ha sido declarado destituido por el Parlamento de Perú, quien le declaró la vacancia presidencial. Fueron 101 votos a favor. El presidente del Parlamento, José Williams, invocando el artículo 113 de la Constitución peruana, adelantó este proceso. Precisamente hubo 10 abstenciones y 6 legisladores se opusieron a esto. Ellos precisamente son los congresistas integrantes del partido Perú Libre, Perú Bicentenario y también del el bloque magisterial. Ellos son incondicionales a Pedro Castillo, y por más que haya 6 investigaciones por presunta corrupción en la Fiscalía peruana, ellos manifiestan que se trataría de una injusticia y que Pedro Castillo fue removido injustamente del cargo sin poder haber hecho el derecho a la defensa. Pero se olvidaron que previamente Pedro Castillo, sin ningún fundamento, cerró el Congreso y declaró el toque de queda. Por eso las instituciones de este país, como la Contraloría General de Perú, están abriendo acusaciones contra Pedro Castillo. El exgobernante se encuentra en estos momentos en la prefectura de Lima y el ex primer ministro Aníbal Torres está cumpliendo las labores de abogado. Y de esta forma, Francisco, se pone punto final a un capítulo político en Perú y se abre otro. Dina Boluarte, hasta hoy la primera viceministra de Perú, es ahora la nueva mandataria de ese país suramericano y deberá entonces completar ese mandato que estaba previsto terminar en julio del 2026. Se trata del 6º mandatario que tiene Perú en un espacio de 5 años. En su toma de juramento, Boluarte habló de una tregua política, de la necesidad de crear un gobierno de unidad nacional, al tiempo que indicó también que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría. Boluarte, quien pasa ya a la historia como la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de Perú, deberá también buscar la estabilidad política de ese país. Francisco, entonces, escuchémosla.
Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Dina Boluarte, la nueva presidenta interina de Perú. Francisco, una figura poco conocida fuera de las fronteras peruanas. ¿De quién se trata? ¿Quién asume ahora las riendas de este país? Santiago, Dina Boluarte es la primera mujer en la historia de este país en ocupar el cargo de presidenta. 60 años, abogada de profesión, viene del Perú profundo, como se dice acá, de la región de Apurímac, mucha pobreza. Ella ha sido enfática al señalar sus orígenes muy humildes, se ha dicho que tiene el compromiso con el país, con los peruanos, con la democracia y quiere tratar de sacar adelante este Perú en el estancamiento económico tras varios meses de situación política por motivo de la crisis. Este país se encuentra en constantes conflictos. Dina Boluarte ha prometido hacer un gobierno de diálogo y va a depender mucho de los puentes que ella tienda con el Parlamento, sobre todo con los partidos políticos, en especial la derecha, porque el Congreso de Perú le ha suspendido una investigación que tiene contra ella por supuestos tráficos de influencias. Vamos a ver si Dina Boluarte logra consensuar con todas las fuerzas políticas y realizar un gobierno hasta el año 2026. Vamos a ver si llega hasta el 2026. Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima. Los hechos que han tenido lugar en Perú, pues por supuesto han tenido eco no solamente en la región de América Latina, sino también en otros rincones del mundo y también en los organismos internacionales. El mundo entero sigue con atención el desarrollo de la situación política en ese país suramericano. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que recientemente, vale la pena recordar, envió una delegación a Perú para ver de primera mano cómo estaba la situación política en Perú. Ellos felicitaron a Dina Boluarte como nueva presidenta de ese país. De otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó estos acontecimientos que han tenido lugar el día de hoy. Señaló a las élites económicas y políticas de Perú de haber provocado la destitución de Castillo, a quien se mostraron dispuestos a ofrecer asilo en tierras mexicanas. Desde Bogotá, el gobierno colombiano también hizo un llamado al diálogo entre las diferentes facciones políticas de Perú y también condenó los hechos que atenten contra la democracia peruana. Entre tanto, en Chile lamentaron esta crisis política, pidieron el uso de mecanismos democráticos para respetar el Estado de Derecho. En una fecha que... ¿Y qué futuro entonces le espera a Pedro Castillo y qué futuro también le espera entonces a la democracia y a la política peruana después de la destitución del presidente? Se lo preguntamos a nuestra invitada Katy Segarra, ella es politóloga y nos atiende a esta hora desde la ciudad de Lima. Muy buenas noches, señora Segarra, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y la pregunta que se están haciendo muchos a esta hora, ¿qué sigue entonces para Pedro Castillo después de haber intentado disolver el Parlamento, gobernar por decreto, convocar a elecciones parlamentarias y estar ahora detenido, como ya lo confirmó la Fiscalía del país? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en términos muy cortos, es el fin político de Pedro Castillo. Probablemente sea condenado o entre a un juicio en el cual él tenga no solamente que responder a la justicia por lo que ha sucedido el día de hoy, que es un intento de autogolpe, sino también por una serie de investigaciones que ha tenido el expresidente peruano en delitos que se relacionan a la corrupción. De hecho, el presidente había sido investigado por liderar una organización criminal. Entonces, en ese sentido, creo que es el fin de un político bastante precario que ha sido Pedro Castillo.
Muy criticado y muy señalado por diferentes sectores, señora Segarra. Estos hechos ocurridos en Lima, en Perú, el día de hoy, ¿pueden poner fin a esta crisis política que ha vivido el país en los últimos 6 años, esta sucesión de presidentes, de destituciones, de retiros, de cambios de gobierno y de elecciones? Lamentablemente no. Si bien había dicho que era el fin de Pedro Castillo, esto no significa que sea el fin de la crisis política. De hecho, entramos en un escenario mucho más complicado debido a que Dina Boluarte no tiene el apoyo parlamentario que sí tenía Pedro Castillo, que de alguna u otra manera hacía que pudiera sobrevivir. En este caso tenemos a una nueva presidenta que si bien ha pedido el diálogo y el trabajo en conjunto con el legislativo, creo que va a ser una tarea muy complicada que lo logre generar, en el sentido de que existe el Parlamento, por ejemplo, peruano está altamente fragmentado, no solamente no responde a partidos políticos, sino en muchas ocasiones a agendas individuales. Eso también se evidencia en el comportamiento de los congresistas, puesto que las negociaciones no necesariamente se dan a partir de grupos legislativos, sino a nivel personal. Entonces, si bien Dina Boluarte podría tener o invitar a diversos parlamentarios y a sus partidos políticos a integrar diversos ministerios dentro del gabinete, esto no le asegura su permanencia. De hecho, creo que sería muy importante que los parlamentarios se autorregulen y creo que es algo que ha faltado muchísimo desde estas crisis que hemos tenido a partir del 2016. Señora Segarra, justamente le quería preguntar por el Congreso que ha vacado al presidente, un Congreso que no goza de popularidad entre los ciudadanos peruanos, sumamente desprestigiado, que sigue entonces para esta institución después de los hechos ocurridos hoy de haber llevado a cabo esta vacancia del presidente. Muchos parlamentarios han considerado que esto ha sido una victoria. Bueno, ha sido una victoria de la democracia, ¿no? Sin duda alguna, pero no es una victoria de la institución del Congreso. Es importante recordar que esta es un Congreso altamente desconfiado o altamente impopular por parte para las y los peruanos. En muchas ocasiones, ante esta grave crisis política, la mayoría de ciudadanos, según las encuestas, solicitaba que hayan elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. Ahora, va a ser importante ver cuál va a ser el nuevo comportamiento de los legisladores, en el sentido si es que van a estar continuando teniendo este conflicto con Dina Boluarte o van a entrar en un proceso que se ha olvidado, parece, en la democracia peruana, que es que si bien los poderes se controlan, también pueden cooperar, ¿no? Y sería muy importante que lo hagan. Señora Katy Segarra, en la ciudad de Lima, muchas gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora hasta Europa, nos vamos a Alemania, que tuvo lugar allí una operación policial a nivel nacional contra integrantes de grupos de ultraderecha que planeaban un ataque terrorista contra el Bundestag, el Parlamento alemán en la ciudad de Berlín. Hasta el momento este operativo deja 25 detenidos en diferentes estados federados, entre ellos un exoficial del ejército alemán, quien fue arrestado en Italia, y también un príncipe integrante de la Casa Real de Rus-Reis. Una gran operación antiterrorista en Alemania. Las autoridades federales detuvieron a 25 hombres sospechosos de organizar un ataque terrorista contra el Bundestag con el fin de derrocar al Estado alemán. Los sospechosos pertenecerían al movimiento de extrema derecha Reichsbürger, que niega la existencia de la República Federal instaurada luego de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del Tercer Reich de Adolf Hitler. En su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Marco Buschmann, se refirió a la operación policial. La democracia ha sido defendida. Desde esta mañana está en marcha una gran operación antiterrorista. El fiscal general está investigando una presunta red terrorista relacionada con el movimiento ciudadano del Reich. Se sospecha que se planeó un ataque armado contra los órganos constitucionales. 6 de los detenidos se produjeron en el estado sureño de Baviera. El ministro del Interior bávaro dijo que los sospechosos hacen parte de una de las mayores organizaciones terroristas de extrema derecha en los últimos años y detalló los resultados de la operación.
Hoy se han registrado una gran cantidad de lugares en Baviera, total de más de 20. 15 presuntos participantes y un total de 6 personas de ese territorio han sido arrestados como parte de esta operación nacional y en parte internacional. Las redadas contra ultraderechistas se extendieron a Italia. En la céntrica ciudad de Perugia, la policía italiana arrestó a un exoficial del ejército alemán de 64 años, involucrado en el plan de atacar al Bundestag. La operación, en la que participaron más de 3.000 agentes, continúa en 4 estados alemanes y recuerda la desmantelación de recientes planes de la ultraderecha contra el gobierno alemán, como el intento de secuestro al ministro de Salud. Es todo en las noticias. Buenas noches.